Hola, mi nombre es Jimena Rodríguez, tengo 20 años y actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Comercio Exterior y Logística Internacional en la Universidad Iberoamericana Campus León. Este es mi proyecto final correspondiente a la materia de Tratados Internacionales que se llevó a cabo en verano 2020 y fue impartida por el doctor y coordinador de la carrera, José Ramón Álvarez González. Este proyecto consistió en realizar un video que hablara acerca de alguno de los tratados que México sostiene con otras naciones. En este caso hablaremos sobre el Tratado México-Israel, el cual creo que es un tratado muy interesante, muy aprovechable y que creo que a veces no se le da la suficiente importancia o se le subestima por el simple hecho de escuchar Israel sin siquiera conocer algo acerca de este país. Entonces, vamos a entrar en contexto. El mundo se encuentra en la era de la globalización. No existe una definición precisa sobre la cual exista un consenso universal acerca de lo que es. Sin embargo, en una primera aproximación, por globalización económica puede entenderse el hecho de que una parte creciente de la actividad económica en el mundo se realiza entre personas y empresas que viven en países diferentes. La globalización implica una situación en la que van desapareciendo las fronteras tanto para las personas como para las empresas, y en general, los agentes económicos y los mercados nacionales dejan de ser la referencia básica para la actividad de un Estado. La globalización no es un fenómeno nuevo, ha existido desde siempre y es un rasgo de la evolución de la humanidad. Es aquel proceso por el cual, hoy en día, se hallan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros, pero también a través de movimientos de personas y de conocimientos. Una parte creciente del gasto en bienes y servicios de los países se dirige hacia importaciones de otros. Paralelamente, una parte creciente de los bienes y servicios que los países producen se exportan. Esto se debe a que cada nación tiene diferentes recursos, diferentes climas, diferente política, diferentes industrias y, en pocas palabras, cada nación tiene aptitudes específicas para generar diferentes productos y servicios. He aquí la importancia de los tratados internacionales. Un tratado internacional es aquel acuerdo celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Existen varios tipos de tratados, que reciben diferentes nombres y denominaciones según sus objetivos principales, participantes y otros factores. En este caso, haremos énfasis en los tratados de libre comercio. Estos tienen por objetivos principales liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios, aumentar y fortalecer las inversiones, incrementar oportunidades, promover la cooperación y la coordinación para una competencia justa entre países y varias otras cuestiones que impulsan principalmente el contexto económico de todos aquellos estados participantes. La definición sobre la posición en la que se ubican los tratados internacionales en nuestro orden jurídico ha partido tradicionalmente del análisis del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición reconoce a los tratados internacionales como parte integrante del derecho nacional, estableciendo que, junto con las leyes federales, son la ley suprema de la Unión. Jerárquicamente, los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y el local. Pero más que estar debajo de la Constitución, se encuentran en un mismo nivel y cumplen o se adaptan a los elementos que ésta contiene. Y bueno, ahora que ya estamos inmersos en este ambiente, es momento de hablar sobre México, Israel y el Tratado de Libre Comercio que sostienen. Porque este tratado es una bomba. El Estado de Israel es un país de Oriente Medio que se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con Líbano, al este con Siria y Jordania, al oeste con el mar Mediterráneo y la Franja de Gaza, al suroeste con Egipto y al sur con el Golfo de Aqaba, un brazo del Mar Rojo. Además, sirve de puente a 3 continentes, Europa, Asia y África. Es por esto que, territorialmente, es sumamente estratégico. El clima de Israel se caracteriza por largos meses de sol, con una estación lluviosa que va de noviembre a abril. Como dato importante, este país está escaso en agua, y esto los ha llevado a realizar grandes esfuerzos para aprovechar al máximo los recursos disponibles y buscar nuevas fuentes de suministro.
De hecho, en los últimos años se ha desarrollado el aprovechamiento de recursos no convencionales, tales como la reutilización de aguas hervidas y la desalación del agua del mar. Esta problemática representa una de las razones por las cuales Israel invierte tanto en ciencia y en tecnología. Y haciendo referencia a esta inversión, la economía israelí es un sistema capitalista moderno que se caracteriza por un sector público importante y un sector de alta tecnología en crecimiento. Israel es un país de migrantes. Actualmente tiene casi 9 millones de habitantes y en su mayoría son judíos, ya que como todos sabemos, Israel también se conoce como Tierra Santa, y es, en efecto, un lugar sagrado para todos aquellos creyentes de Jesús, el Hijo de Dios. La bandera del Estado de Israel está representada con la estrella de David en color azul sobre fondo blanco, entre dos franjas azules horizontales del mismo tamaño. Fue diseñada por el movimiento sionista en 1891 y oficialmente el color de la bandera es el azul celeste. La capital de este país para el Estado y gobierno de Israel es Jerusalén. No obstante, para la mayoría de la prensa internacional y en el ámbito político y diplomático, se refieren a Tel Aviv como capital de la nación hebrea, ya que la sede de las Naciones Unidas y las embajadas de otros países se encuentran en esta ciudad debido a conflictos territoriales en aquel entonces. La moneda de Israel es el nuevo shekel, el cual equivale a 6 pesos con 50 centavos mexicanos, tomando el tipo de cambio del día 6 de julio del 2020. Los idiomas oficiales del país son el hebreo y el árabe, pero en las calles se pueden oír muchas otras lenguas, por ejemplo, el inglés, el rumano, el español, el yiddish y el ruso, por mencionar algunos. Israel es una democracia parlamentaria cuyos poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Parlamento está conformado por 120 miembros que se eligen cada 4 años, y el presidente, desde el 24 de julio del 2014, es Reuven Rivlin, abogado y político. Las ciudades principales son las siguientes. En primera instancia tenemos a Jerusalén, la capital. Ha sido el centro histórico, espiritual y nacional del pueblo judío desde que el rey David la eligió como capital de su reino hace unos 3000 años. Hoy es una ciudad floreciente y dinámica, y la sede del gobierno. Es la mayor ciudad de Israel. Seguimos con Tel Aviv, fundada en 1909 como primera ciudad judía de los tiempos modernos. Es el centro industrial, comercial, financiero y cultural del país, una ciudad verdaderamente cosmopolita. Haifa es otra de las ciudades más importantes. Se encuentra a orillas del Mediterráneo y es el centro industrial y comercial del norte de Israel. Posee el mayor y más importante puerto marítimo internacional del país, donde se incluyen el puerto de Ashdod, el cual es considerado la puerta de entrada económica ya que se encuentra a 40 kilómetros de Tel Aviv, y el puerto de Eilat. Tiene un puerto de aguas profundas, el cual opera durante todo el año y sirve tanto a buques de carga como de pasajeros. Por último, tenemos a Beersheba, mencionada en la Biblia como lugar de residencia del patriarca Abraham. Es actualmente el mayor centro urbano del sur y brinda servicios administrativos, económicos, de salud, educativos y culturales a toda la región. Como puertos alternos importantes, tenemos el de Ashkelon, en donde opera una terminal petrolera, y Hadera, en donde funcionan modernas instalaciones para la descarga directa de barcos que proveen de carbón a la vecina estación de energía eléctrica. Ahora, hablando de turismo, este representa una industria fundamental en Israel, ya que en los últimos años se han recibido más de 4 millones de viajeros que visitan lugares llenos de cultura y religión como la misma ciudad de Jerusalén, en la que podemos encontrar varias atracciones como el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro, la Cúpula de la Roca, el Monte de los Olivos y varios otros. De igual manera, se pueden encontrar sitios arqueológicos como Masada, playas, regiones de ecoturismo y, ¿por qué no?, diversión y vida nocturna en Tel Aviv. Pasándonos a la gastronomía, Israel representa la mezcla de la tradición árabe y mediterránea con la cocina judía. El shawarma, mejor conocido como tacos árabes, y el falafel, que son croquetas de garbanzos o habas, son los snacks perfectos para cualquier ocasión y se encuentran en cada esquina. Y algunos de los platillos típicos importantes son el hummus, que es una crema de garbanzos, el savich, que es pan de pita con berenjena frita y huevo duro, y la ensalada israelí. Por otra parte, Israel es pobre en recursos naturales, por lo que depende altamente de sus importaciones.
Este país principalmente importa diamantes en bruto, hidrocarburos, vehículos motorizados, materias primas y productos semiacabados, bienes de consumo como alimentos y bebidas, equipos eléctricos, equipos de transporte, etc. y productos de inversión. Hablando de exportación, este rubro en su mayoría se compone por diamantes, medicamentos, productos químicos y principalmente productos de alta tecnología como equipos informáticos, componentes electrónicos, aeronáutica, equipos de comunicación electrónica, productos de verificación y productos farmacéuticos. Enfocándonos solamente en el comercio con México, los principales productos que exportamos a Israel son aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, también confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas. De igual manera, exportamos, pero también importamos, aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o TV, y también importamos insecticidas, raticidas, fungicidas y aeronaves. Cabe mencionar que Israel es el segundo país a nivel mundial con más startups, después de Estados Unidos, y tiene empresas súper importantes a nivel mundial como Iton Gadol y Teva, dedicadas a la farmacéutica, los bancos Hapoalim y Leumi, Grupo Delek, una empresa de combustible y muchas otras. Un sector sumamente importante, como pudimos ver en las exportaciones, es el de la tecnología. Y algo que es importante mencionar es que las compañías israelíes como CyberArk, Checkpoint, Checkmarx, NSNox y Cylus están cambiando la ciberseguridad en el mundo. Y esto es algo que no solo los beneficia a ellos por ser un territorio en conflicto, sino que nos beneficia a todos porque hoy en día cualquiera está expuesto. Este solo es uno de los muchos beneficios que Israel puede ofrecer al mundo. Y qué maravilla tener a los tratados de libre comercio para apoyarnos en el intercambio de bienes y servicios. Y aún mejor, que nosotros como mexicanos tengamos este privilegio con Israel y viceversa. México e Israel comenzaron las negociaciones comerciales en abril del año de 1998. Después de 10 rondas de negociación, las partes concluyeron un acuerdo en el que se creaba una zona de libre comercio. Es así como este tratado entre estas dos entidades fue suscrito el 6 de marzo del 2000. El 10 de abril del mismo año, se firmó en la Ciudad de México el Tratado de Libre Comercio con Israel, nación que ocupa el primer lugar como inversionista del Medio Oriente en nuestro país, principalmente en el sector comercial, seguido de la industria manufacturera y el sector de servicios. Este tratado entró en vigor el 1 de julio del 2001 y es relativamente corto, ya que solo cuenta con 12 capítulos. El capítulo 1 habla de los objetivos del tratado, los cuales son, como ya antes mencionado, liberalizar y facilitar el comercio de bienes y servicios entre las partes, aumentar las oportunidades de inversión y fortalecerla, promover la competencia leal, crear procedimientos efectivos para la implementación, mejora y operación de este acuerdo y solucionar cualquier controversia. El capítulo 2 hace referencia al comercio de bienes y el acceso a mercados. La liberalización engloba el 99% del comercio bilateral y existe reconocimiento de productos distintivos, así como indicaciones geográficas que hablan sobre el origen. Capítulo 3. Reglas de origen. Aquí se explica todo acerca del certificado de origen y su propósito, así como las reglas y fórmulas para que un bien sea clasificado como originario. El cuarto capítulo es el de procedimientos aduaneros, el cual define a las autoridades competentes, habla sobre las obligaciones de los importadores y exportadores, las excepciones en las obligaciones de las partes mencionadas, los procesos a seguir en caso de que haya un tercero involucrado, los procedimientos para aclarar el origen de las mercancías en caso de duda, los derechos de confidencialidad de cada parte, revisión de resoluciones y sanciones en caso de incumplimiento. Después tenemos a las medidas de emergencia en el capítulo 5 que se utiliza en caso de amenaza de daño serio o daño serio a la producción nacional. Y es aquí cuando se recurre a medidas bilaterales como suspensión de reducción de tasas arancelarias o aumento de tasas arancelarias, o bien a medidas globales, es decir, la exclusión de las importaciones de bienes de la otra parte a menos que tengan una participación sustancial en las importaciones totales. Compras del sector público es el capítulo 6 y habla acerca de que se debe otorgar un trato nacional y justo, sin discriminación y sin denegar beneficios a los clientes e inversionistas de la otra parte. Además, las negociaciones se llevan a cabo a través de contratos y su valoración, tomando en cuenta las reglas de origen que se aplican en operaciones comerciales normales. También se dan especificaciones técnicas para establecer las características de los bienes y servicios. Existen procedimientos y tipos de licitaciones, existen excepciones, derechos y obligaciones de ambas partes.
Capítulo 7 es aquel que habla de los derechos y obligaciones de la OMC y aquí viene todo lo referente a prácticas desleales, medidas relativas a la normalización, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, propiedad intelectual y solución de controversia, además del cumplimiento del acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio. En octavo lugar, tenemos a las políticas en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado. Aquí se habla de la legislación de competencia, la cual la promueve de manera leal y justa con un trato no menos favorable. Se habla también de la cooperación y coordinación para cumplir con los objetivos del tratado, y en caso de que se pretenda designar un monopolio, se debe notificar a la otra parte y deberán de haber condiciones que minimicen o eliminen cualquier anulación o menoscabo de beneficios. Pueden haber empresas del Estado que actúen de manera compatible con las obligaciones de cada parte. El capítulo 9 del tratado habla de la publicación, notificación y administración de bienes, de la facilitación de la comunicación, de la importancia de externar la información y del poder de las consultas. Capítulo 10 son las disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias. La Comisión de Libre Comercio se encarga de supervisar la implementación y desarrollo del tratado y resolver controversias. Está compuesta por representantes de cada parte. El capítulo 11 corresponde a las excepciones, cuando se ponga en riesgo la seguridad nacional, cuando existan medidas tributarias o cuando exista alguna discrepancia con la balanza de pagos. Por último, el capítulo 12 son disposiciones finales y contiene anexos, enmiendas, la entrada en vigor, accesión, denuncia y textos auténticos. Ya que revisamos de manera general los 12 artículos del tratado, vamos a darle un trato especial al certificado de origen, abriendo esta sección del video especialmente para él, ya que es un elemento fundamental para las negociaciones internacionales y principalmente para efectos de obtener trato arancelario preferencial. Este documento se debe llenar en forma legible y completa por el exportador, y el importador deberá tenerlo en su poder al momento que solicite el trato arancelario preferencial. En el campo 1 se debe indicar el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio, incluyendo ciudad y país, el número de teléfono, fax y el número de registro fiscal del exportador, el cual será en México la clave del Registro Federal de Contribuyentes y en Israel el número de registro VAT. El campo 2 debe llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a México o Israel en un periodo específico no mayor de 12 meses. Desde deberá ir seguida por la fecha a partir de la cual el certificado ampara el bien descrito. Hasta deberá ir seguida por la fecha en la que expira el periodo que cubre el certificado. La importación del bien amparado por el certificado deberá efectuarse dentro de las fechas indicadas. El campo 3 es aquel lugar en donde se debe indicar el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio, incluyendo ciudad y país, el número de teléfono, fax y el número del registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. Si los bienes amparados en el certificado son elaborados por más de un productor, se deberá de señalar varios, y se deberá anexar la lista de los productores, incluyendo todos los datos que se piden. Si se desea que la información contenida en este campo sea confidencial, deberá señalarse disponible a solicitud de la autoridad aduanera. Y en caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, se deberá señalar igual. En el campo 4 se deberá indicar el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio, incluyendo ciudad y país, el número de teléfono, fax y el número del registro fiscal del importador. En la sección número 5 se debe describir de manera amplia y detallada cada bien, haciendo uso del sistema armonizado. En caso de que el certificado ampare una sola importación del bien, se deberá indicar el número de factura tal como aparece en la factura comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único relacionando el bien al envío, como el número de orden de embarque o el conocimiento de embarque. Pasemos al campo número 6. Para cada bien descrito en el campo 5 se deberán identificar los 6 dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del sistema armonizado. En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica de origen que requiera una descripción del bien más detallada que el nivel de 6 dígitos, se deberá identificar la fracción arancelaria específica de la parte importadora señalada en la tabla Fracciones arancelarias específicas para el Tratado de Libre Comercio México-Israel, del anexo al artículo 303. Ahora el campo 7. Para cada bien descrito en el campo 5 se debe indicar el criterio aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 3 y en el anexo al artículo 303 del tratado, el cual habla de las reglas de origen específicas. En el 8, para cada bien descrito en el campo 5 se debe indicar sí en caso de que seas el productor del bien o no según sea la situación, seguido por 1 o 2, dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos. 1.
una declaración de origen para el bien objeto de la exportación llenada y firmada por el productor del bien y proporcionada voluntariamente al exportador por el productor, de conformidad con el artículo 402 del tratado. O 2. Su conocimiento respecto de si el bien califica como originario. Ojo aquí, la emisión del certificado de origen conforme al supuesto 2 no exime al exportador de la obligación de acreditar que el bien califica como tal. Campo número 9. Para cada bien descrito en el campo 5, si el bien no está sujeto a un requisito de valor de contenido regional, indique no. Si el bien está sujeto a dicho requisito, indique VT si el valor de contenido regional se calculó utilizando el método de valor de transacción, o CN si se utilizó el método de costo neto. Campo 10. Reglas de origen para cuotas de preferencia arancelaria para ciertos bienes clasificados en los capítulos 50 al 63 del sistema armonizado. Este campo deberá ser llenado cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 cumplan con los requisitos de origen establecidos en el anexo 303 del capítulo 3 del tratado, a efectos de utilizar la cuota establecida en el anexo 203.8 del capítulo 2 del tratado. Se debe llenar el recuadro Reglas de origen CPA, que indica que los bienes satisfacen las reglas de origen establecidas. No se llenarán los campos 2, 7 y 9, y este certificado debe amparar bienes importados con cuotas de preferencia arancelaria. El recuadro Resolución se llena cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 han sido objeto de una resolución anticipada o una resolución sobre clasificación o valor de los materiales. Se debe indicar la autoridad emisora, número de referencia y la fecha de emisión, así como el tipo de resolución. Por último, el campo 11 debe ser llenado, firmado y fechado por el exportador, así como las hojas anexas. La fecha en este campo debe ser aquella en que el certificado se llenó y firmó. Como podemos notar, aunque este tratado tenga solo 12 capítulos, está muy bien estructurado, claro, conciso y preciso. Como se menciona anteriormente, Israel es el principal socio comercial de México en el Medio Oriente y cada vez va tomando mucha más fuerza, avanzando a su ritmo, pero de manera constante y perseverante. El futuro del tratado es brillante. Existe un potencial enorme para aumentar el comercio bilateral entre México e Israel, sobre todo por el rumbo tecnológico que este está tomando. El gobierno de esta nación está sumamente interesado en que se actualice el Tratado de Libre Comercio con México a fin de ampliarlo al sector electrónico, a la protección de inversiones y al fortalecimiento del comercio agrícola. México es un importante socio para Israel, calificado para ofrecerle excelente mano de obra, infraestructuras y otras condiciones que hacen atractiva la inversión. En el 2017, con Peña Nieto, se firmaron 2 acuerdos con los que se pretende fomentar los contactos entre las comunidades empresariales de ambos países y fomentar el trabajo conjunto en materia de ciberseguridad. También se firmó un acuerdo de colaboración en materia espacial para generar programas de desarrollo de satélites para monitorización, telecomunicaciones, climatología y comercio. Israel tiene un gran interés en la industria aérea mexicana, hasta tal punto que empresas israelíes y mexicanas están colaborando en la conversión de aviones comerciales en aviones de carga. Por otra parte, hablando de geografía, tanto Israel como México son lugares enormemente estratégicos para comercializar y lograr conquistar más mercados. El país de Medio Oriente ratifica su amistad con México y dice estar listo para apoyar y aportar todo aquello que requiera el gobierno encabezado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, con este video pudimos observar y nos pudimos dar cuenta de lo importante que es hoy en día un tratado de libre comercio, no solo para México, no solo para Israel, sino para todos aquellos países y todas aquellas personas que deseen comercializar, que deseen negociar, que deseen expandirse, que deseen tener una mejor calidad de productos y por lo tanto una mejor calidad de vida. Este verano justamente revisé y aprendí los tratados de libre comercio que México sostiene con otras naciones, pero no solo eso, ya que también aprendí la cultura que estos países tienen, los regímenes políticos, los productos que más importan y exportan, las ciudades más favorables para comercializar, los puertos más importantes para ir trazando nuestras rutas e ir expandiéndonos hacia más mercados, entre muchas otras cosas que como profesionistas nos favorecerán de una manera impresionante. Esta materia es sin duda un elemento clave y fundamental en nuestra carrera, ya que ligamos temas que hemos visto en algunas otras clases como legislación, logística y merciología, y reforzamos cada vez más nuestros conocimientos, lo cual es algo increíble.
Además, conocer los tratados que México ha firmado, los capítulos que estos contienen y las culturas de los países con quienes los comparte nos ayuda a ir teniendo una percepción para ver a dónde nos queremos dirigir, y al menos así ya vamos teniendo un panorama de lo que está sucediendo en materia de comercio exterior con México y ver qué vamos a hacer nosotros como futuros profesionistas para mejorarlo. Y bueno, este fue mi video, mi proyecto final de tratados internacionales. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Les dejo las referencias en la siguiente diapositiva.